Bien amigos, y no nos podrán parar. Así es, ya estamos en Inti Noticias, tu nuevo canal para apoyar y continuar divulgando la verdad. Eso es lo que queremos y en este canal lo vamos a hacer como siempre de la manera que usted ya conoce. Para los nuevos que van llegando, agradecerles por su suscripción, agradecerles que den un like y que compartan este video si les gusta. Presa. No, para nada, don Abel, al contrario, es un honor, un privilegio, una suerte. Nosotros nos sentimos muy afortunados. La voy a creer, mire que yo soy medio ingenuo, me creo todo. Y Me pues ya creo somos todo. dos, ya somos cuatro, porque aquí todos somos así, don Abel. Le presento a Beca de Noticieros Sí, Notibeca. Marco, y la muchachita, ¿cómo es el nombre de esta muchacha? Rebeca, pero Venga, ahí aparezco Beca. Ahí lo resumimos en Beca. Ah, muy bien, muy bien. Rebeca En transmite. dónde está usted? En Querétaro. En Querétaro. Ah, Ujú. tengo muchos amigos en Querétaro. Ya me estoy haciendo famosito en México. Sí, Ya sé cuando me corran de acá, ya sé dónde ir a vivir. es muy bonito. De hecho, hay una pirámide por acá. Cuando guste está en su casa, igual que la de Wilmer y mi gran amigo Marco, aquí son bienvenidos todos. Upa, mire que nosotros somos agarradores, ¿eh? Ah, Sí, sí, los que nos invitan, ahí les caemos, ¿eh? así debe de ser, ¿verdad? Sí, sí, aquí hay sobre una todo a la pirámide. hora de la comida. ¿Eh? ¿Qué tal? Y sobre todo a esa hora, esa es la hora ideal. No, ya los he visto muy activos. Usted te lo he visto muy activo, este Marcos. Ufa, muy activo lo he visto. Pues, don Abel, ahora sí que tuve censurado mi canal, lo tuve 2 meses. Y me dijeron que nada más iban a ser 15 días y a la mera hora 2 meses lo tuve censurado. Ah, Y O me sea que pasó me lo esperan, mismito que a me, Wilmer. me esperan 2 meses entonces en realidad, ¿no? Te digo que sí, Wilmer, era la mala noticia que te iba yo a dar. hay que Que te portarse bien. esperes 2 meses. No Y hay es que más, hablar, exactamente creo que fueron 2 meses, 7 días, una cosa así, lo no que hay que tuve hablar censurado. contra el sistema. Los castiga el sistema, nos da con. Sí, sí, don Abel, la verdad que es lógico, ¿no? O sea, lo entiendo, es su plataforma, es su negocio, además te está Claro. pagando, encima le vas a hablar mal de él, pues No, no, yo lógico. tengo, en ese aspecto tengo ya mucho aprendizaje porque yo sé que no aguantan nada, no aguantan nada. Y uno Wilmer, debe cuidarse, debe cuidarse. fíjate, Wilmer, que puedes hablar mal de YouTube y no pasa nada, pero donde toques a las farmacéuticas, bueno, no hablando de las farmacéuticas, sino del dióxido de cloro, Y de de los Andreas grandes Kalker, laboratorios, de los del laboratorios. laboratorio, Sí, eso sí, entonces sí. Y el error tuyo, ¿sabes cuál fue, Wilmer? Que ese día dijiste en tu programa, yo no me voy a vacunar. bueno, Ah, queridos amigos, les agradezco a todos que se hayan conectado el día de hoy. Así que le doy la gracia a don Marco, a don Abel, a Rebeca de Noticieros Notabeca por acompañarme en este programa. Y vamos a charlar sobre un tema maravilloso que don Abel desarrolló en un programa justamente el día de hoy, hablando sobre cómo un hombre puede transformar la vida de muchas personas. En este caso, él contaba refiriéndose a el general Juan Domingo Perón, cómo a él, a su vida personal, la transformó de una manera tan extraordinaria y cómo el fruto del amor al que conoció en México le dio 3 hijas maravillosas y que no estarían acá esas hijas, ni las nietas, ni todo lo que ha desarrollado, si no fuese por este gran hombre Perón y todo lo que movió a don Abel de su vida a atravesar toda Latinoamérica para acabar en México y finalmente en Estados Unidos. Así que, pues estamos aquí, don Abel, para rememorar eso y para charlar de estos temas tan apasionantes. bueno, gracias. Sí, fue una combinación, qué sé yo, impensada, o sea, no es una cosa planificada. No se podría haber planificado tan como terminó la historia. Uno empieza como cualquier emprendimiento que uno comienza,
Digo, hablo desde mi experiencia, no quiere decir que todo el mundo tiene que pasarla igual, pero uno sabe dónde empiezan las cosas, pero no sabe por dónde van a terminar, por dónde va a terminar todas las consecuencias. Es definitivo. No tiene idea uno. Yo empecé como una cosa trivial, o sea, intrascendente. Yo era un obsoleto don nadie. Uno más en el universo, que vivía una vida muy tranquila, muy normal en la Argentina, y formaba parte de esa gran comunidad de gente que trabaja, de gente que en silencio hace su vida todos los días, y no tenía ninguna trascendencia. Había cumplido recién 25 años, o sea que empezaba la vida, un proyecto de familia, el primer hijo, la primera casita que estaba haciendo, el primer negocio que estaba intentando, ya lo había puesto. Normal, o sea, yo pensaba terminar gordo y como todo, ¿no? Pues, y de repente se produce un acontecimiento político de una trascendencia impensable en la Argentina. O sea, normalmente el gobierno estaba normal, o sea, nosotros sabíamos que estábamos bien porque había mucho trabajo, porque había poder adquisitivo, porque disponíamos de todas las cosas que queríamos, comprábamos, comíamos bien, vivíamos bien. Era el gobierno del general Juan Domingo Perón, pues, ¿no? Sí, Estaba sí, gobernando sí, él. sí, se parecía mucho, el proyecto político se parecía muchísimo de justicia social al de Andrés Manuel. O sea, por eso tengo tanta afinidad con Andrés Manuel, porque para mí significa la repetición en el siglo XXI de aquello que fue realmente un sueño para nosotros. Entonces, esa vida normal se rompió como si se le cayera a uno un espejo en el piso, ¿no? Y claro, la gente que estaba en política y en todo eso, pues empezó a movilizarse porque empezaron a caer los jefes, ya sean los sindicalistas y los políticos, todos a la cárcel. Entonces, toda la primera línea diferencial de dirigentes en el país terminó con sus huesos en la cárcel. Entonces surgieron las segundas líneas de la dirigencia. Pero las segundas líneas eran relativas, no tenían el conocimiento y sobre todo no tenían el aprendizaje, ¿no? del trato con la política. Esto viene bien para que los mexicanos lo aprendan. Ojalá que nunca les pase, pero es bueno saberlo. Eso fue un golpe de Estado, ¿verdad? Unos militares sí. dieron. Bombardearon la Argentina, bombardearon desde los aviones de la Marina, bombardearon Plaza de Mayo, mataron a cientos de personas, destruyeron muchos edificios, bombardearon la residencia presidencial, o sea, la casa de gobierno, el palacio de gobierno, bombardearon, fue una masacre. Y por otro lado, de la flota de mar, venía navegando y bombardeó Mar del Plata, bombardeó una refinería que acababa de hacerse, nueva, acababa de empezar a trabajar hacía como 2 meses, y la bombardearon, también la destruyeron. Y entonces siguieron navegando hacia Buenos Aires y dijeron que si no se iba Perón, ellos iban a bombardear Buenos Aires con la flota de mar. O sea, una barbarie. Don Abel, ¿estaba detrás de todo esto la CIA y el gobierno norteamericano? No se sabe, ¿no? ¿Qué puedo decirle? No sé. Claro. Sí sé, pero no sé. Correcto, es lo mismo que le pasó a Bolivia, pues, ¿no? Sí sé, pero no sé. Pero bueno, lo que pasa, uno cuenta la historia porque la historia uno no la debe contar como base, sino como orientación. La base es lo que uno hace. La orientación la dan las circunstancias. O sea, nosotros sabemos que eso no se puede hacer, así como nosotros podemos hacer videos que perjudiquen a las corporaciones que utilizamos nosotros sabemos que ellos hay que respetarlas, porque ese es el... Don Abel, ¿y podría haber peligro de que se repita algo similar en el México de hoy?
no me atrevo, no soy, no creo que no. Yo creo que no, porque México constituye geopolíticamente hablando un enclave muy específico, que no tiene latino en Sudamérica sobre todo. El enclave de México es un capital y es un riesgo también, pero no creo que suceda en México eso. Por eso lo que puede suceder en situaciones como países aledaños o como países limítrofes y todo son no golpes políticos, sino golpes de Estado, sino golpes económicos. Esos sí son mucho más peligrosos que los políticos, golpes económicos y golpes culturales. Eso Don sí Abel, son... y en toda esta maraña de acontecimientos que finalmente desembocaron en su vida, en el Sí, exilio primero en Caracas, sirviendo como secretario y enlace entre lo que era el general Perón y las bases en Argentina, y después de esa etapa usted regresa a la Argentina con un apoyo a un presidente que era pues de la línea de Perón, pero que todavía en realidad estaba el ejército detrás controlándolo todo, y usted tiene que huir y escapa al exilio, pues con lo que tenía puesto, atraviesa toda Latinoamérica hasta llegar a México, y ahí se establece. Y a sí. partir de ahí empieza una nueva etapa para usted. Sí, todo era imprevisto, o sea, todo fue imprevisto. Nada, solamente estaba en las manos de la providencia el destino. O sea, por ejemplo, Don Abel, cuando una pregunta, por favor. Cuando Perón gobernaba Argentina, ¿usted trabajaba con Perón? ¿Trabajaba para no, el para gobierno? nada, nada, no, yo era ¿Cómo se contacta con Perón usted? bueno, déjame, ahora voy a eso. Yo era como le digo, un don nadie, un común, uno más de la población, uno más de los veintitantos, 30 millones que había, 28 millones de habitantes en ese entonces. No, para nada, no tenía ningún contacto, era simpatizante de Perón, pero nada más. Por eso le digo que de las primeras líneas políticas y culturales y dirigenciales, todas fueron, que eran del peronismo, todas terminaron en la cárcel. Los que se resistieron fueron fusilados. O sea, fue violenta, bombardeos y todo eso. Una revolución violenta. Entonces, los dirigentes políticos, que yo le digo, fueron todos encarcelados. Entonces surgieron las segundas líneas de dirigentes. Y entonces esas segundas líneas no estaban preparadas. Y con esas segundas líneas yo me conecté con una gente de la zona mía, porque yo tenía un negocio de publicidad. Entonces conocí a un montón de gente que sabían que yo era peronista y me invitaron a las reuniones de ellos. Porque Perón se había asilado en el Paraguay. Entonces, como estaba tan grande la confusión, el peronismo había sido descabezado. Entonces las segundas líneas trataban de ordenarse y querían ir a ver a Perón, a Paraguay, para que Perón les diera orientación. De repente, la Revolución Libertadora con sus socios desaparecen a Perón de Paraguay y no se supo, por tres o 4 días no se supo dónde estuvo Perón. Fue a Venezuela, no lo aceptaron, fue a Colombia, no lo aceptaron, y condicionalmente lo aceptaron en Panamá. Cuando eso se produce, cuando nosotros nos enteramos que estaba en Panamá, todo este grupo que iba a ir a ver a Perón a Paraguay, dijo, no, Panamá ya significa gasto, significa abandonar la familia, que para mejor había una intensa campaña publicitaria que decía que Perón estaba entre millones y millones de dólares, que se había robado todo, que estaba en el Caribe, que, en fin, toda una leyenda de que estaba lleno de todas las riquezas del mundo. Y entonces todo el mundo tenía dudas porque pensaba que eran los primeros tiempos de las grandes mentiras de las cadenas de comunicación social. Y nos creíamos incluso. Entonces esa gente de segunda línea que les hablo, no, dijo, no, allá a Panamá ya no vamos a ir. Y ahí fue cuando yo, que era el que acompañaba a ellos, yo no participaba de nada, solamente era el oidor de las reuniones esas. Dije, yo voy a Panamá.
Tú, vos negro, me dijeron, ¿vos vas a ir a Panamá? Si yo era un muchacho de pueblo. Y entonces dijo, sí, yo voy a Panamá. No, ¿cómo? ¿Y te vas a recibir Perón a vos? ¿Y quién sos? Si vos no has estado nunca en política. No, yo voy a Panamá. Pero ¿y plata? Vendí mi casa, vendí la casa que estaba haciendo, vendí todo. Me voy a Panamá. Me fui a Chile, me fui a Valparaíso y me tomé un barco italiano a Panamá. El barco Uso di Mare. Y me fui a Panamá y me bajo cruzamos el canal de Panamá, me bajo en Colón. Perón estaba en Colón, en el Hotel Washington. Cuando yo llego a Colón, ya lo habían corrido el Hotel Washington porque era de una empresa americana y se tuvo que ir a vivir a la ciudad de Panamá. Entonces ahí me encuentro yo con Perón. Voy, no sé a dónde está Perón, no sé, yo empiezo a preguntar a los taxis ahí en el puerto de Colón. Y hasta que llega un morenito y me dice, yo sé dónde está el señor Pelón, el Pelón está en Panamá, yo conozco dónde vive. Digo, bueno, me llevas. Y me llevó de Colón a Panamá, que son 100 y pico de kilómetros, en un taxi. Y me dijo, en esta casa vive Pelón. Le pagué, y me bajé con una maletita que llevaba de cartón, de aquellas maletas que había antes, ¿se acuerdan de cartón? A golpear la puerta de Perón. Y contrario a lo que todo el mundo decía que vivía era una modesta casita de no más de menos de 100 metros, de 80 metros cuadrados. Una casita muy modesta, muy humilde. Y bueno, ahí me recibe y todo eso, y ¿qué anda haciendo? Bueno, le cuento todo. Dice, no, bueno, dice, yo vengo a buscar directivas, a ver qué hace la gente, está todo el mundo, yo estoy aislado, me dice a mí, estoy aislado, no tengo contacto con nadie. En esos tiempos no había las comunicaciones que hay hoy. Don Abel, se presenta con Perón, llevaba algunas cartas de sus sí, amigos. Llevaba una cantidad. Cuando se enteró la muchachada, la gente, primero me tomaron todo el mundo me tomó el pelo, se reían de mí. Fui mofa por 15 o 20 días, se reían todos. ¿Qué vas a ir a ver a Perón? ¿Qué no te va, ni te va a atender, ni vas a llegar ni cerca de él? Llegarás a lo mejor con algún secretario que mande. O sea, todo el mundo me desanimó. Nadie me dijo, qué bueno, que te felicito, que ojalá tengas suerte. No, todo el mundo estuvo, se reían, porque Perón era un monstruo, no era un cualquiera, Perón era un admirado. Perón, cada reunión que hacía, se reunían 2 millones de personas. Entonces, era muy difícil la cosa. Bueno, yo llego y me recibe. Y entonces me dice a mí, le cuento todo, él no sabía nada de lo que estaba pasando en Argentina. Sabía de la revolución y todo, pero del último mes no sabía nada. Le cuento en detalle y me dijo, no, sí, me dijo, ¿y usted qué piensa hacer? Y digo, bueno, yo vengo a conversar con usted para ver si me da alguna directiva, algunas cartas, algo para alguna foto, para que la gente no sabe qué hacer. Los dirigentes están todos presos. Están todos en la cárcel, han fusilado a mucha gente que se ha querido resistir. Y me dijo, pero si yo le doy cualquier cosa a usted, ni bien llega, lo meten preso usted también. Además dice, yo a usted no lo necesito allá, yo a usted lo necesito acá. Y empezó a cambiar mi vida y mi destino. Pues esos son los imponderables. ¿Cómo acá? Imagínense, una mentalidad de un muchacho de barrio, de pueblo, que ese señor, ese gigante, me estaba diciendo que me necesitaba ahí. Yo pensé que era para hacer los mandados, para ir al mercado, a hacer... No, dice, bueno, conversamos, digo, lo estoy haciendo síntesis, ¿no? En todo esto. Dice, usted lo necesito, dice, usted se va a ir a Venezuela.
Don Abel, perdón, si me lo permite, ahorita que nos está haciendo pues este recordatorio, digamos así, lo platica y me lo imagino. Me voy imaginando todo lo que nos va contando. Pero quisiera hacerle una pregunta. Usted habla de esa convivencia que tuvo con Perón, cómo lo conoció, cómo fue que llegó a él. Pero ahora visualizando al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque aquí en México muchos de nosotros no podíamos pues hablar de un mal de un presidente porque sufríamos represión y mucho menos pues imaginarnos que él nos va a tomar la mano, un saludo, era muy difícil acercarnos. Sin embargo, llega Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y vemos que a diferencia de muchos otros expresidentes que tenían a sus voceros y que por medio de ellos mandaban, era un vaivén de información. Ahora vemos cambios diferentes, ¿no? Vemos conferencias mañaneras donde todos los días el presidente se presenta con esta ola pues de comunicadores que le sirven a alguien, ¿no? Que tienen a su jefe, llamémosle así. Pero nosotros también como pueblo, y se lo digo en lo personal, pues he tenido la fortuna de acercarme al presidente, de abrazar al presidente, y muchas personas me han comentado esa cercanía, esa vivencia. Usted, don Abel, ¿cómo ve esa cercanía que como pueblo mexicano tenemos con el presidente? ¿Cómo lo ven ustedes? No, bueno, lo que ustedes están logrando en México es una maravilla, es una cosa, es envidiable, porque eso es lo mismo que sucedía con Perón, eso era lo mismo que sucedía, el pueblo estaba con él se abrazaba con el pueblo, o sea, por eso tiene tanta similitud todo. Se ocupaba de los ancianos, se ocupaba de los niños, se ocupaba de los desocupados. En fin, era exacta, es lo mismo, justicia Don Abel, social. en esta foto aparece aquí el general y está Sí, usted. sí, el general es el que está a la izquierda, el que está en el centro es el mayor del ejército, que fue el que reprimió el bombardeo en Plaza de Mayo con su regimiento. O sea, él era el jefe del regimiento motorizado de Buenos Aires, era mayor del ejército y comandaba el, el grupo de tanques de guerra y repelió la primera intentona del bombardeo a Buenos Aires, el mayor Pablo Vicente, y este soy yo, 60 años atrás. Ahí Más de está, don 60. Abel. Qué recuerdos, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, para seguir con la historia, sí, le voy a hacer síntesis. Me designa Venezuela para triangular la información. O sea, yo tenía una cantidad de contactos con Argentina. Cientos de cartas que le había llevado a Perón que la gente me había dado a mí. Bueno, ahí es una de las misiones que yo hacía ya. Me había dado esa credencial en general. Dice a quien corresponda, el compañero don Abel Reynoso, con pasaporte argentino, número tal, es miembro del Comando Superior Peronista en el exilio y realiza comunes tareas en mi representación. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Caracas, 10 de noviembre de 1956, la firma de Perón, y ahí una foto de don Abel con el general Perón. Wow, Fíjense. wow. Sí, sí, eran, Oiga, don Abel, en el 56, usted tenía 25 o 26 años. sí, 26. Cuando ya llego yo a Caracas tenía 26 años. 26 años. Sí. Oiga, don Abel, ¿cuánto tiempo gobernó Perón? Y casi 10 años. Dos Casi presidencias. 10 años. Dos Y presidencias. Y de la tercera después fue de con... 10 años de estar él al frente del gobierno y de sacar a Argentina adelante, Upa. y él era general del ejército, Sí, pero la sí. Marina es la que le da la espalda y la que Claro, de porque una u otra forma... la Marina representa a los ingleses. Los capitales ingleses fueron afectados con Perón. Ah, y esa era la Y pregunta empieza que le la iba a cosa, hacer. sí. Bueno, la Marina, ¿por qué? La Marina en el mundo entero es la reina de los mares, o sea, el poder imperial del imperio inglés. Ellos son
todos los marinos llevan un luto por la batalla de Gibraltar en sus uniformes. Oiga, don Abel, una pregunta. Perón estaba democráticamente elegido en Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, Y ya había tenido un periodo presidencial. 65% de aprobación de votos. Bueno, ya había tenido un periodo presidencial y ya lo habían reelegido. Sí, 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 sí. Democráticamente. Y Argentina estaba creciendo económicamente bien. Nosotros no teníamos deuda externa, no existía deuda externa. No existía. Nosotros hicimos, o sea, Perón hizo lo que está haciendo Andrés Manuel, lo mismo, una gran cantidad de obras. Todas las obras públicas importantes que hay en Argentina las hizo Perón. Hospitales, aeropuertos, puentes, caminos, carreteras, altos hornos. Los altos hornos... Para fundición. Sí, para pasar de la industria. Primero reemplazamos la industria liviana, que era una industria de guerra. Una industria, después de la Segunda Guerra Mundial, faltaron en fin, importaciones en el país y fueron reemplazadas con la industria nacional, la industria liviana. Y ya después pasó con un crédito del Exim Bank, por un acuerdo con Eisenhower. Perón hizo un acuerdo con Eisenhower. Eisenhower mandó el hermano de él, Milton Eisenhower, a la Argentina, y ahí establecieron un convenio entre Argentina y Estados Unidos, y ahí fue Rockefeller con su Standard Oil y asoció a la Argentina para sacar el petróleo en la Argentina, en el sur. O sea, fue un gran movimiento estratégico extraordinario, y por eso los ingleses no le quedó más remedio de que bombardear a la Argentina para sacar a Perón. O sea, no, porque eran desplazados del sistema económico, o sea, con el ingreso de Estados Unidos. En el fondo, digamos, la rivalidad que había entre los capitalistas ingleses y los norteamericanos significó en Argentina su lucha, y fue el pueblo argentino el que finalmente acabó pagando las consecuencias. Sí, bueno, don Abel, usted escribió un libro, Proyecto Pirulo. Sí. Cuéntenos un poquito de ese gran proyecto suyo que Bueno, plasma en ese libro. Sí, ese libro, ¿cómo le puedo decir? Es una alegoría. Pirulo en la Argentina, una cosa pirulo es, por ejemplo, una cosa ordinaria, una cosa común. Dice que ese televisor, dice, ¿qué marca es? No, es marca Pirulo. Marca Patito. Sí, o sea, nada, lo peor, nada, o sea, lo común, lo simple, eso es. Este lápiz, no, ese es un lápiz, una marca Pirulo, un lápiz Pirulo, no es de marca, no es Faber, no es no es una pluma. Oiga, don Abel, y después de Perón, vamos, ¿qué por partido político, qué tipo de gente entra a gobernar Argentina? Bueno, primero están las dictaduras, se reemplazan 2 o 3 dictaduras. Y entonces ya se agotó la dictadura. ¿Apadrinadas por quién las dictaduras? ¿Quién estaba atrás de esas dictaduras? Los ingleses, pues, los capitales ingleses. El capitalismo internacional, el que está comandando todos los destinos de todos los países del mundo hoy. O sea, el gran capitalismo internacional. Los conservadores, pues. Que no tiene país, no tiene origen, o sea, no tiene un lugar determinado. Operan en el país que les conviene. Ahora, por ejemplo, están operando, ya empezando a operar en Rusia, en China, perdón. O sea, ellos no tienen patria. Es el capital porque financiero. En aquella época, casualmente, Rockefeller era cuando más poder económico tenía Rockefeller en esa época. Y Rockefeller apoyaba a Perón. Bueno, fue allá, Rockefeller fue allá a arreglar con Perón personalmente el negocio del petróleo.
Fíjese el arreglo que hicieron con Rockefeller. Fundaron una empresa que se llamó California Argentina. Rockefeller con Perón. Y entonces Rockefeller sacaba el petróleo. O sea, con grandes instalaciones, llevaron, no, fue una cosa monstruosa. Cuando el petróleo salía, era del Estado argentino. El Estado argentino le pagaba por el trabajo de sacar el petróleo a la Standard Oil, a California Argentina, a Rockefeller. Y tenía como prioridad venderle a ellos. Si ellos no querían comprar, entonces él estaba liberado en la Argentina para vender el producto a cualquier parte del mundo. Pero el primer cliente en el contrato era que la petrolera, la California Argentina, le compraba toda la producción. Pero el petróleo solamente ellos lo sacaban, el gobierno le pagaba por sacar el petróleo y era de él y disponía. Pero la primera opción era venderle a la compañía, a la California Argentina, el petróleo. Si no ellos no lo querían, él podía vender a cualquier parte del mundo. Ya tenía el mercado asegurado y la propiedad del petróleo era nacional. Solamente se le pagaba a la Standard Oil, o sea, a la California se le pagaba por el trabajo de sacar el petróleo. Don Abel, ¿y cómo quedaron esos contratos una No, vez eso que se dio el golpe todo. de Estado? Eso desapareció todo. Tomó la Shell todo, eso. La Shell, esta compañía holandesa con capitales ingleses. Sí. No, eso desapareció. Entonces, cuando se cansan las dictaduras, cuando ya se agotan las dictaduras, buscan una salida democrática. Y entonces hay un partido tradicional argentino que era un partido nacionalista, había sido en principio fundado por Hipólito Yrigoyen, había sido el gran maestro de todo Hipólito Yrigoyen, pero había sus discípulos, o sea, ya había muerto Yrigoyen, había sido sacado por un golpe de Estado en 1930, pero tenía dos discípulos y uno de ellos se llamaba Frondizi. Frondizi era un radical antiperonista. Cuando Perón tenían representación en el Congreso, los radicales se levantaban todos en bandada y se iban, dejaban sin quórum al Congreso. Cuando se iban a tratar leyes que beneficiaban a los trabajadores, los radicales se levantaban y se iban. Eran enemigos acérrimos de Perón. Disculpe, una pregunta. Ahorita hablaba de la aprobación que tenía Perón de un 65% y el día de hoy subió un video precisamente hablando de las encuestas, de inclusive de la oposición, cómo califican al presidente, y es curioso, ¿no? Porque hasta en las cifras son muy parecidas, un 65% de aprobación. Hablamos de que el rescate al petróleo, inclusive veía un documental donde Perón se veía con la gente trabajadora y él deseaba que esta cúpula, que siempre tuvo privilegios, que siempre, hablando de los empresarios, él, al igual que nuestro presidente, dice, es hora de que nuestro pueblo, la gente trabajadora, tenga, ¿no?, un beneficio para que la Argentina salga adelante, en este caso el presidente, para que México salga adelante. Pero usted dijo algo que me queda muy enfrascada, esa idea. ¿No ve quizás en el presidente que se le haga un golpe de Estado, hablando de aquí en México? Pero hace unos días sabíamos que se le ha quitado el fuero al presidente Andrés Manuel López Obrador. El fuero ya está quitado. Y usted habla de que a lo mejor la unión de las empresas, este golpe empresarial puede afectar un poco más. El día de hoy, hace como 2 horas, salió esta afiliación de empresarios como Gustavo de Hoyos, Claudio X González, empresarios que sabemos y que se han declarado en contra del gobierno del presidente. Hoy están uniendo fuerzas con el PRI, con el PAN, inclusive con el PRD. Esta visión que le manifiesto, ¿qué le expresa? ¿Qué sabor le deja? No, mientras Andrés Manuel mantenga la unidad de las grandes mayorías, no tiene problema.
y él tiene la mayor cantidad de empresarios tranquilos, contentos, porque les da trabajo, les da negocio a ellos. O sea, el empresario le conviene más porque eso se traduce en clientes, se traduce en consumidores. Entonces, cuando el consumidor tiene más poder adquisitivo, al empresario le conviene, porque tiene asegurado que todo lo que vaya a vender, todo lo que vaya a producir, lo tiene asegurada su venta. Entonces, lo que tiene que hacer es controlar al empresario. Por ejemplo, hoy le quisieron aumentar, ayer o anteayer, el precio del maíz. Entonces, hoy él salió muy elegantemente y dice, bueno, o sea, tiene una capacidad de argumentación que políticamente es imposible contradecirlo, porque dice, bueno, si no aumentaron los impuestos, si no aumentó la gasolina, si no aumentaron nada, no aumentó, al contrario, el maíz bajó de precio, ¿cuál es la razón de que van a aumentar? Yo les pido, dice, o sea, no quiere él aparecer como un tirano enfrentando al empresariado. Y entonces logra con esa actitud que los deja sin argumento. ¿Con qué pretexto van a aumentar? Si no aumentaron los impuestos, si el maíz bajó, si la gasolina, los combustibles no ha subido, ¿cuál es la razón del aumento? Entonces, él tiene la gran capacidad que él tiene es de mantener la gran mayoría del pueblo que lo sigue y que cree en él. Lo que puede pasar es que el pueblo, porque eso nos pasó a nosotros, perdió la conciencia de la importancia porque lo tenía todo regalado y entonces no lo supo defender en el momento que hubo que defenderlo. Eso nos pasó a nosotros. Pues ya me respondió la siguiente pregunta que le iba a hacer, ¿no? Porque pues estamos hablando de Perón, un hombre también que trascendió en la historia de Argentina, un hombre que cambió la vida de los argentinos, se robó los corazones y eso es lo mismo que nos estaba pasando y era la pregunta que le quería hacer. ¿Qué consejo usted que estuvo de hombro a hombro, de lado a lado de un hombre tan excelente como lo fue Perón? ¿Qué consejo, no, nos podía dar a nosotros como ciudadanos mexicanos para apoyar esta cuarta transformación, respaldar el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Que no lo tomen como un show, que se involucren, ustedes en que se involucren ustedes con el proyecto, porque generalmente cuando el pueblo empieza a recibir bonanzas se olvida creen que viene del maná y entonces no defienden y se prestan a decir, no, ya estamos cansados porque el enemigo utiliza los medios de comunicación masiva para desalentar a la población con falsas promesas y le inventan historias, por eso tienen los medios de comunicación, inventan historias de que roban, de que el hermano es no sé cuánto, que hizo negociados, que no sé qué, le inventan historias. Lo que pasa es que Andrés Manuel sale todos los días a dar la cara y él los rebate, o sea, no espera que la prensa rebata o contrarrebate a su información falsa. Entonces, él tiene una capacidad de operativa políticamente hablando de manera excepcional. Es uno de los pocos políticos en el mundo que tiene la capacidad de enfrentar al monstruo de la comunicación. La comunicación es un monstruo negativo totalmente, pero él tiene la virtud extraordinaria de enfrentarlo todos los días. Y le va bien porque él tiene muchos predicamentos, o sea que es un hombre que convence a la gente, porque le habla en su mismo idioma a la gente. Y yo creo que a partir de ese dato tan importante que nos da Don Abel, entendemos por qué el INE y la oposición moralmente derrotada insiste con terminar con las mañaneras, ¿no? De quitarlas de... Claro, ellos, el enemigo, que no es oposición, que es enemigo del país, el ladrón, el que saquea el erario público,
O sea, el dinero del pueblo es un enemigo, no es un adversario. Adversario es el que lucha políticamente frente a usted y que argumenta y que tiene proyectos de país, tiene un proyecto. Ese es el adversario político. Pero el enemigo es el ladrón, el tipo que miente, de que trata de escamotear la verdad, o sea, introducir cuñas de malestar en determinados lugares. Por ejemplo, con la comisión electoral, estas son enemigos. En la Argentina está pasando lo mismo, pero con los jueces y fiscales. O sea, que combaten al gobierno, son instrumentos, son paladines de la oposición, vendidos, comprados por la oposición o por los que nos financian o los que lo representan, jueces que inventan, por ejemplo, se está haciendo un gran juicio en la Argentina ahora contra Cristina de Kirchner. ¿Y sabe cuál es el sustento? Unos cuadernos que escribió un tipo que era chofer de un empresario. Y resulta que cuando presentan el juicio, los cuadernos no existen. Existen fotocopias de los cuadernos, sin legalizar. Y con eso han formado juicios contra Cristina Kirchner. Y todo lo que ahora dicen que son los juicios contra Cristina son basados en unos cuadernos que escribió un tipo que escribe como García Márquez y habla como el hombre de las cavernas. O sea que no lo escribió él. Un tipo Lula da Silva, ¿no? Sí. O sea que, bueno, todo eso es importante conocerlo para poder tener defensa del pueblo. O sea, ustedes tienen que organizaciones del pueblo para defender la importancia que tiene este gobierno. No dejar que reciban y no. Reciban y tengan presencia en los medios de comunicación, en todo lo que puedan acompañar al presidente. Caray. Impresionante, don Abel. Y retomando un poquito el tema al inicio, si me lo permite, ¿qué papel juega el amor en todo esto, don Abel? Porque finalmente, usted cuenta en este preámbulo que hace en su programa. Le invito a los amigos que aún no conocen el canal de don Abel, por favor visiten el canal de don Abel, se llama Con Perón en el exilio. Como un encuentro fortuito, recuerda usted, cuando está saliendo desde México para ir a una exposición en los Estados Unidos, encuentra al amor de su vida, a la que se convierte. Bueno, sí, porque por eso uno digamos, ¿cómo voy a decir la palabra exacta? Uno es prisionero del destino. Yo había vivido en México durante casi 10 años, y entonces había traído a mis padres de Argentina, que habían quedado solos, había traído a mi hijo, yo tenía mi hijo que... en esa época, don Abel tuvo una aventura amorosa, sentimental con varias damas, una de ellas una cantante muy famosa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llamaba ella, don Abel? Eva Garza. Eva Garza. Sí. Fíjate. Sí. Eva Garza, don Marco. Sí, pues. Sí. ¿La Ella escuchó era... usted cantar? ¿Cómo? Don Marco, Bueno, ¿usted la escuchó ella cantar? aparecía muy frecuentemente en el Blanquita, ¿verdad? Sí. Y en el otro teatro, creo que era en el Teatro Iris, ¿no? En el Teatro Iris, sí. Esperanza Iris, sí. Eva Garza, sí, así fue. Sí. Y ahí quedó el hijo, Felipe Gil, que ahora se puso Felicia Garza, se cambió de sexo, Ajá. que era Fabricio. Cuando Que usted la después conoció, ya tenía el hijo ella. Sí. Okay. Sí. Y bueno, yo salgo Usted de era México. pintor en esa época, don Abel. Sí, yo hacía mucha... retratos, yo me ganaba la vida, pintaba retratos. Yo estuve estudiando muralismo en el Colegio San Carlos en México. En la academia. Sí. En la Academia San Carlos. Sí. De hecho, hace rato que hablé con Wilmer, me platicó eso. ¿Y usted conoció a Carlos Madrid?
que era también Sí, alumno de ahí, sí. él era acuarelista. Sí. No, yo conocí un montón de gente, ya me he olvidado de mucha gente, amigos, cantidad de gente, que nos Y reuníamos los domingos a darle el jardín del arte muchas veces y después íbamos a en el comer. Jardín del Arte. Sí. Oiga, a Héctor Madera Ferrón lo conoció usted. ¿A quién? Héctor Madera Ferrón, No, también no. ahí en la Academia de San Carlos. Un pintor, excelente pintor, el profesor Madera. De hecho, el profesor Madera trabajó en la XCW como locutor y era muy enamorado, le gustaban las mujeres, pero muy jovencitas. Su esposa era 30 o 40 años más joven que él y terminó suicidándose. ¿Ah, Héctor sí? Madera Ferrón. Ah, esto es Noguera. No, Madera. Mandela. Héctor Madera Ferrón. Pero, yo Pintaba soy- muy bonito, ¿eh? Pintaba acuarela y óleo, las dos cosas. Y muy bonito. Hay muy buenos pintores en México, extraordinarios, pintores, Sí, muralistas y pintores. él estuvo ahí en la Academia de San Carlos muchísimo tiempo. Sí, yo estuve en San Carlos 2 temporadas, o sea, hice dos cursos, y iba a ir a la Esmeralda, porque la Esmeralda es una academia muy, muy exquisita, pero tenía tantos amigos ahí miren lo En San recuerdo, Carlos. todo, Wilmer es terrible, Ahí está Eva, Eva Garza, don Abel, Sí, Eva Garza. terrible. así es. Tenía una voz y era muy hermosa mujer. Pero bueno, son épocas, pues. Y usted entonces se va a una exposición, don Abel, a Estados Me vengo Unidos. para Estados Unidos con mi hijo. Mi hijo ya tenía 13 años. Mi hijo estudiaba, yo lo mandaba a estudiar a la Esmeralda. Mi hijo estudió en la Esmeralda. Estuvo dos años en la Esmeralda en México. Y nos vinimos para Estados Unidos y pasamos por Mexicali porque yo venía a Los Ángeles. Y ahí en Mexicali visité a un amigo de paso, y, y al salir no me acordaba en qué calle estaba el hotel donde yo estaba, y en un semáforo para un carro al lado mío, y iban dos muchachas jovencitas, y le pregunto dónde estaba la calle Lerdo, le pregunto. Y se larga la carcajada, porque estábamos en la calle Lerdo nosotros, ni sabía. Y bueno, y entonces dije, no, le dije, así en broma, ¿no? Digo, señorita, usted se está riendo de mí, yo no permito que nadie se ríe de mí. Pase el semáforo y está detenida ahí. Y en broma, bien pasaron y se pararon a un costado de la calle. Y él, que está ahí en la sala, es mi señora, 52 años después, 51 años después. Oiga, don Abel, ¿usted en qué año estuvo aquí en México? ¿En el 65? Yo llegué en el 61 ahí. El 15 En de el, septiembre del 61 y tuve hasta el 71. en el 61. Sí, estaba López Mateo de presidente. Le Sí, tocó ver Y Uruchurto de el regente de la ciudad, regente. Ernesto P. Uruchurto, así es. No, pero ahí conocí yo gente, conocí gente importantísima, mucha gente. Y ahí está Mexicali, ¿ves? Y además es de los años 60, 70, don Abel. Sí. Este tanque, sí. Oiga, Increíble. don Abel, usted conoció al empresario del Teatro Blanquita y
Sí, Y creo sí, que sí. también era socio de Iris, el mismo empresario, ¿no? Sí, ¿cómo es? Vallejo, ¿no? Don Vallejito, Vallejo, sí, Vallejo. Sí. No, sí. Hice 2 giras, 3 giras con él. Por el A Rodrigo Pacífico. de León, ¿no lo conoció usted? ¿A quién? Cantante, Rodrigo de León. Sí, sí, lo conocí, sí. Barítono, cantaba muy, muy, Sí, muy sí, 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 potente. sí, sí, lo conocí, sí, sí, sí. Sí. Yo hice con Vallejo una gira por el Pacífico, que iba José Alfredo Jiménez, iba María Luisa Landín, Toña la Negra, Doña la eh, Clavillazo, iba Enrique Guzmán, iba ¿cómo era? El Gitano Señorón, Juan Legido, Bienvenido Granda, Bienvenido, Grande, todo, el bigote que canta. y José Sí, Alfredo. Rodrigo de León perdió la voz cantando Granada, se le reventaron las cuerdas vocales. Sí, A sí, sí, Rodrigo sí, de León Rodrigo, sí, salían los cantaba periódicos. muy bonito, una voz de él. Bueno, Rodrigo de León es el abuelo de mi hijo, fue mi ¿Ah, sí? suegro, Ah, fue mi sí, suegro Rodrigo de León. increíble. Cuántas historias, ¿no? Cuántas historias. Así es. Historias Y hermosas. entonces usted de Mexicali ya ahí cambió su historia porque ya no se separó de esta dama, ¿no? Y yo fui a Los Ángeles a hacer la exposición y volví y nos casamos, a los 3 meses de conocernos nos casamos Caramba. y nos instalamos en Tijuana. Me instalé yo en Playa de Tijuana. Y ahí estuve como otros 6 meses más en Playa de Tijuana. ¿Y de qué Y, vivía en Tijuana, don Abel? ¿cómo? ¿Qué hacía usted en Tijuana? Pintaba cuadros y se los vendía a un proveedor que venía a comprármelos de Los Ángeles. En el 68, don Abel, ¿dónde estaba usted? 68 en México. Yo estaba la noche del tiroteo grande ahí en Tlatelolco. El Yo 2 de estaba octubre. a 2 cuadras de ahí estaba. A 2 cuadras. Estaba yo con mi hijo Benito. Y oímos el tiroteo y nos refugiamos en un changarro, en un negocio, en una taquería. Estábamos ahí, habíamos ido a visitar unos amigos que vivían ahí en Tlatelolco. Wow. O Sí, sea que hijo, tengo muchas historias, tengo muchas historias de México. muchas, muchas, muchas. No, pues ya, como quiera que sea, creo que ya se nos fue el tiempo, Wilmer. Sí, 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 sí. Les recomiendo que Bueno, vean el último video. Bueno, hay 2 o 3 videos de México. Anteayer hice otro video también de México de mis amores. Yo lo Anteayer vi, hice. yo lo Ah, vi, sí. le dejé un comentario y me dijo así, dedito para arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, y hoy el video de hoy es el que le cuento yo la historia de todas mis andanzas y termino yo con la historia el nacimiento de mis hijas. O sea, que una cosa imprevista, una cosa que realmente do- ha sido de don Abel, novela. y ese hecho, ese acontecimiento de su encuentro con Perón que le transformó la vida a usted y a miles de personas, ahora está ocurriendo lo mismo con Andrés Manuel López Obrador. También está siendo una figura que está transformando la vida de muchísima gente, sobre todo nuestra amiga Rebeca, por ejemplo, me imagino yo que ella que tuvo desde niña la oportunidad de conocer, porque iba con su padre a las manifestaciones, ver todo lo que está ocurriendo ahora, también a usted, Beca, le ha cambiado la vida la llegada de Andrés Manuel. Sí, efectivamente, no nos ha cambiado. Yo en diferentes ocasiones les mencionaba que a mi papá le tocó estar ahí cuando le hicieron el fraude al presidente y que hizo la convocatoria para que se quedaran en las casas de campaña. Por eso yo cuando veo a los de ahora de Frena que pusieron sus casitas de campaña, pues yo recuerdo que de niña iba a ver a mi papá porque ahí sí no me permitió que yo estuviera. La mayoría cuando estaban allí eran hombres, vivíamos cerquitas del centro
y mi mamá y yo le llevábamos de comer. Inclusive les he mencionado que en una ocasión mi papá nos pidió que lleváramos, que no llegamos ni siquiera a las 20 tortas, pero él en su corazón decía, tráiganles tortas aquí a los compañeros. Y era bonito porque habían personas, otras señoras que iban a ver a sus esposos y de igual manera, ¿no? Llegaban con el sándwich o llegaban con algún cafecito o algo. El ambiente era totalmente diferente a lo que ahora se ve con Frena. Entonces, sí, son cosas muy, muy diferentes. Un sabor, un aroma con esencia diferente. Tú vivías en Tepito en esa época, Beca. Efectivamente, don Marquito. Ahí, de lo que ahora es el metro de Tepito, ahí saliendo luego, ahí era donde vivíamos. Entonces ¿Qué estábamos tal en el cambio Zócalo. con Querétaro ahora, no, Beca? Totalmente distinto. Totalmente diferente. Y es que sí, políticamente hablando, hasta pues lo que viene siendo lo que le llaman el famoso barrio Bravo, pues sí también tuvo tintes políticos ahí muy fuertes en contra del presidente. Entonces, pues sí, ya más o menos sabíamos un poquito de esta historia por mi papá. Mi papá nunca estuvo afiliado a Morena ni buscó ningún tipo de partido político, pero sí estaba muy convencido de que Andrés Manuel López Obrador iba a hacer ese cambio, iba a hacer esa diferencia que a México pues tanta falta le hacía y le hace todavía. Hay una gran diferencia en la época del general Perón con este golpe que ahora hay las redes sociales, Las redes don sociales. Abel. Ahora hay, y con las mañaneras, como usted lo ha mencionado, es una herramienta fundamental de gobernabilidad que tiene el presidente y que puede rápido contrarrestar todas esas fake news, esa mala información de la oposición. Y además nos permite a nosotros, estando usted en Oregon, yo en España y nuestros amigos en México, interactuar de esta manera y tratar también a nuestros limitados recursos, tratar de llevar esas reflexiones, esos mensajes para las futuras generaciones, don Abel. Algo extraordinario nos está brindando estas redes sociales ahora. Sí, la verdad que se pueden hacer muchas cosas y uno puede estar permanentemente creando alternativas. O sea, no solamente... Yo, por ejemplo, estoy hablando de mi problema político de mi país ya en el continente. O sea, se escucha a la gente de distintos lugares del continente que eso era impensable para cualquiera. O sea, antes una persona necesitaba escribir 10 libros y esperar 40 años para que fueran conocidas sus ideas. Hoy, con un video que uno haga, le conocen, si uno tiene la habilidad para poder transmitir objetivamente las cosas, en un año hace lo que no puede hacer un escritor, no que no puede hacer un escritor en 20 o 30 En años. toda su vida, pues claro. Sí, sí, sí. Yo, por Es ejemplo, una gran transformación. tengo varios libros escritos y la verdad que en relación a lo que yo vendo 2.000 libros, 3.000 libros en una edición. Y yo veo un video más o menos bueno, tiene 5 o 6.000 visitas. Entonces, y yo condenso la idea que quiero transmitir y estoy hablando yo tengo, claro, tengo muchos videos, entonces, si fuera a pasarlos a libros serían, yo creo que ya he escrito como 50 libros si tuviera que pasarlos en papel escrito. Pero esto es muy efectivo y muy dinámico y uno puede estar al ritmo de lo que está pasando en la época. Por ejemplo, sale una situación cualquiera y uno retruca al otro día simultáneamente con el acontecimiento. Y eso es muy importante. O sea, tenemos en las manos un instrumento de un valor extraordinario que estamos aprendiendo a usarlo, estamos aprendiendo, o sea, todavía no lo manejamos bien, pero sí estamos sacándole bastante beneficio. Es impresionante, don Abel, su canal ha crecido muchísimo.
me da mucha satisfacción, mucha alegría. Usted es Ya el le falta... culpable, usted es el culpable. Usted es el que me tiró al agua y tuve que nadar, ¿no? Cuando a No, uno pero lo usted tira ya tenía su canal, ya venía mucho. Y la verdad que para mí fue un privilegio poder entrevistar a don Abel. Hasta ahora siempre estoy muy agradecido con usted porque lo considero un gran amigo, un maestro, una persona de la cual aprendo muchísimo. Le tenemos mucho cariño, don Abel, y Así es. esperamos que sigamos haciendo más vídeos en las próximas semanas hasta que el cuerpo aguante. Y Por nos va a invitar supuesto, Beca también a su como canal, digo, ¿verdad, Beca? por supuesto. Yo Y a mí empiezo Beca me va a enseñar a cómo poder hacer para yo invitarlos a ustedes, ¿verdad, Beca? Claro que sí, para mí es un placer estar con 3 personas tan valiosas en mi vida y que le doy gracias a Dios y gracias a mi padre porque yo sé que él me los puso. Yo les mando, Gracias, Beca, qué linda, gracias. yo por lo Ay, menos me voy a ir despidiendo. Le digo que un valor extraordinario ese encuentro, como siempre, enriquecedor, solidario, conceptualmente muy, muy importante y para mí tiene un valor extraordinario. Gracias a ustedes, gracias Wilmer por convocarme, por darme esta oportunidad extraordinaria de comunicarme, de llegar a tanta gente. De aprender tanto. Yo aprendo mucho de todos ustedes, los comentarios y todo. Y con decirle que han logrado un milagro de poner celosos a mis paisanos, porque parece que ya vivís en México. Así que bueno, les agradezco mucho, les agradezco mucho todo. Yo me voy a ir despidiendo. Les mando un abrazo cordial. Les deseo mucha suerte en don todo. Abel, que pasen la mejor de las noches. Mucha Mi suerte, Padre Dios lo colme de como dice bendiciones. Andrés Manuel, como dice así, y lo felicito por el presidente que tienen. Cuídenlo mucho, porque hay muchos pícaros dando vuelta. Hay muchos pícaros dando vuelta. Así que les mando un abrazo grande y estamos ahí en contacto. Muchas gracias, don Abel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Pues ha sido don Abel Reynoso en Inti News, ahora emitiendo en el nuevo canal alternativo Conciencia Solar, porque pues nos censuraron en Inti News, pero agradecerle a Beca, agradecerle a don Marco, que la verdad que ha sido entrañable este encuentro con don Abel, una persona realmente maravillosa, ¿no? Son de estos seres que iluminan, que reconfortan, que uno aprende muchísimo, y ojalá la vida nos permita a todos también llegar a esa edad con esa sabiduría y todavía ese espíritu de querer seguir luchando, ¿eh? Pues, Wilmer, créeme que no tienes idea lo que me dolió, lo que me duele que te hayan censurado tu otro canal, pero pues vamos a echarle muchas ganas a mientras, sí, Wilmer. Sí. Y seguimos adelante, son gajes del oficio, es un aviso, así que y ya te había yo comentado que desde el otro día que no tuve el tiempo de poderme vestir para hacer un programa contigo, desde ese día para acá le digo a mi hijo que me deje todo puesto en la silla, para que a la hora que se te ocurra hablarme a las 4, 5, 6 de la mañana, yo me levanto y hacemos programa, güey. Muchísimas gracias. Beca, te agradezco mucho. No quiero ya hacerles que madruguen tanto. Mañana seguro tienes que ir al trabajo. Muchísimas gracias, Beca, de verdad. No, al contrario, gracias amigo Wilmer por la oportunidad que me brindaste de estar con don Abel. Es algo, es un tesoro que debemos de valorar y apreciar, pero también de sacarle el brillo más posible porque él brilla por todos lados. Don Marquito sabe que también lo quiero muchísimo, le mando un fuerte abrazo. Y Wilmer, usted siempre dándonos la oportunidad de conocer a personajes tan importantes, se lo agradezco de corazón y apoyando siempre a la 4T, como dice usted. A muerte con la 4T. Gracias. Pues nada.